Vamos a, vamos a hablar hoy día, hermanos, acerca de ver lo espiritual. Amén. De ver el mundo espiritual. ¿Usted cree o entiende que se puede ver el mundo espiritual? Que podemos ver el mundo que está a nuestro alrededor, que no es de la tierra, sino que es del cielo. Existe a nuestro alrededor, hermanos, un mundo espiritual. Y hay varios pasajes en las Escrituras donde el mundo espiritual se manifiesta en el mundo terrenal. Y en especial manera, hermanos, hablando de cuando Dios quiere proteger a los suyos, cuando Dios quiere cuidar a los suyos. Por eso le voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 6, versículo número 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Apáguenme los celulares ahora, apáguenme a toda esa gente, pónganmela en modo avión. Amén. Si no, hermanos, yo tengo un método especial para apagar los celulares. Aquí lo agarramos y los sepultamos ahí en la... Tenemos entonces, dice así, hermano, la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad por dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y él fue, y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te imploramos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, que tú bendigas nuestras vidas. Que tú bendigas nuestros corazones, Señor amado, en esta hora. Que sintamos la fortaleza del cielo en nuestro ser, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que podamos ser, Padre amado, en el nombre de Cristo, hombres y mujeres espirituales. Dios mío, que mantengamos nuestro ser enfocado en lo espiritual, que mantengamos, Dios mío, aleluya, enfocado nuestro ser en las cosas eternas, en las cosas celestiales, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que podamos contemplar en nuestra vida y aplicar en nuestra vida lo que realmente importa, Señor amado, en el nombre de Jesús, que es la salvación de nuestra alma, que es el cuidado que Dios brinda a los suyos, que es la forma en que Dios opera y actúa a nuestro alrededor, Padre Santo. En el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos las gracias y oramos en tu nombre, Señor eterno. Amén y amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, en todos los tiempos, el mundo espiritual del enemigo se ha levantado contra el mundo espiritual de los cristianos. Esto no es nada nuevo. En todos los tiempos ha habido esta confrontación
El apóstol Pablo decía, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades en el reino celeste o en el medio que nos movemos. Es decir, el mundo espiritual está ejerciendo influencia siempre sobre el mundo espiritual de la iglesia del Señor para combatirla, para destruirla, para amedrentarla, para hacerla desconfiar del reino de los cielos. En todos los tiempos. Hoy, hermanos, como nunca lo hemos vivido, creo que lo que estamos en esta generación es que vemos, hermanos, la confrontación que existe en este mundo. Hoy, hermanos, hay gente que se enoja cuando alguien predica en la calle. Hay gente que se enoja cuando alguien testifica en el trabajo. Hay gente que se enoja cuando de repente para alguien y le quiere entregar o le quiere invitar a la iglesia o le quiere hablar del Señor. Hay familiares que ya no quieren visitar a los suyos porque si van a la casa de los suyos le van a hablar del Señor, le van a hablar del mundo espiritual, porque en anhelo está de salvar a los perdidos. Entonces se ha levantado, hermanos, una confrontación. Y esto a veces en el mundo de la iglesia, del pueblo cristiano, suele ejercer a veces, hermanos, cierta negatividad, al punto que algunos, dice la Escritura, pierden la fe o desconfían del Señor o no practican o no entienden ese mundo espiritual. Por lo tanto, hermanos, para ver el mundo espiritual hay que estar enfocados en el Señor. Amén. Tenemos que tener nuestra mente y nuestras prioridades en orden para mantener, hermanos, esa relación con Cristo, hermanos, todos los días, y que nuestro ser sepa que debemos enfocarnos en el mundo espiritual. Amén. Que el mundo espiritual siempre va a combatir, hermanos, exitosamente a el mundo del enemigo. Que el Dios de los cielos siempre, hermanos, se va a manifestar con protección a los suyos. Y en este pasaje que compartimos, hermanos, notamos esta diferencia. Amén. En primer lugar, lo que dice aquí la Escritura, hermanos, que el Señor mantenía al tanto al profeta para que el profeta alertara al pueblo de Israel y no cayera en manos de los sirios. Y dice, hermano, aquí la palabra del Señor que una y otra vez Dios, hermanos, le advierte al profeta las estrategias que estaba elaborando el pueblo sirio, impulsado por la maldad, impulsado por lo que para conquistar al pueblo de Dios. Y una y otra vez el pueblo de Dios recibía la advertencia para no pasar por el lugar donde estaba el pueblo sirio. Excelente estrategia, ¿verdad? Si el Señor siempre nos advirtiera, hermanos, para no errarle en la vida. Amén. Estar atento, hermanos, en nuestro andar cotidiano, porque Dios de una o de otra manera, hermanos, Él nos está alertando. Porque este es el modo, hermanos, que Dios utiliza. Él desea protegernos y en determinado momento nos alerta del peligro. Esa voz interna, hermanos, que está en nuestro interior, ahora fortificada por la obra del Espíritu Santo, nos dice, no hagas esto, no vayas por ahí, no te aproximes a ese lugar. Nos pone luces de peligro para que nosotros podamos comprender, pero hay que mantener esa relación con el Dios de los cielos para que nuestros sensores espirituales estén bien. Amén. Porque esas cosas se perciben, hermanos, de forma espiritual. Y para que podamos percibir, hermanos, ese mundo espiritual cuando Dios nos habla, nuestros sensores espirituales tienen que estar bien. Usted se preguntará, ¿y cómo hago yo para que mis sensores espirituales estén bien? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las herramientas? Hermano, no existe una fórmula determinada donde yo debo de realizar este paso o el otro paso y seguir
4 o 5 tareas para que podamos tener nuestros sensores bien. Pero hay cosas que la Escritura nos enseña y que son esenciales en la vida de todo cristiano, que es, hermanos, orar, leer la Biblia, amén, escuchar el mensaje pastoral, escuchar, hermanos, o venir a la iglesia y tener en cuenta a los hermanos que son maduros espiritualmente para que nos ayuden en estas áreas. Cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida, recuerde, hay que presentar esa situación delante del Señor. Amén. No hay un modelo a seguir en el tema, en el asunto, digamos, como si hubiera una receta. El asunto, hermanos, es mantenerse apegado al Señor Jesucristo. El asunto es mantenerse sensible a la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz del cielo, hermanos, que está en nuestro interior a través de la presencia del Espíritu Santo. Y tener, hermanos, la Escritura como una herramienta esencial, como un estudio permanente para poder contextualizar lo que estamos sintiendo con la palabra de Dios. Porque lo que uno siente tiene que estar, hermanos, en armonía con las Sagradas Escrituras. He escuchado muchas veces a cristianos que dicen, yo siento esto, yo siento lo otro y yo siento aquello, pero cuando vengo, hermano, y lo contextualizamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que en realidad esos sentimientos no están en armonía con la palabra. Y si no están en armonía con la palabra, esos sentimientos pertenecen a nuestro intelecto, a nuestro pensamiento, a nuestros ideales, a nuestra forma de ver la vida, pero no según el corazón de Dios. Si usted quiere tener, hermanos, garantía de éxito en su vida, sus pensamientos tienen que ser los pensamientos del Señor. Algunos leen aquel famoso pasaje que dice en Isaías que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuántos lo han leído? Muchos no hemos leído, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros, hermanos, tenemos, ¿dice eso la Biblia que tenemos la mente de Cristo o no? Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces, hermanos, podemos armonizar con los pensamientos del Señor, porque en nosotros está la mente de Cristo. En nosotros está la obra del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que nosotros podemos ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Y aquí tenemos a dos personas. Tenemos al profeta por un lado y tenemos al criado por el otro. El profeta, hermanos, no era que era una persona, ingenua ante el peligro. El profeta no era ingenuo ante el peligro. El profeta tenía experiencias espirituales que lo habían alimentado y su fe, hermanos, estaba apegada a la obra del Señor. Y luego tenemos al criado. El criado se había enfocado demasiado en el problema. Amén. Dice allí, hermanos, que el rey de Siria, después de hacer su inteligencia, llevó a un gran ejército para capturar a aquel que se le había metido en la cámara más íntima. ¿Se acuerda que la Biblia dice allí, dice que él planeaba cosas en su cámara más íntima y Eliseo lo sabía en otro lugar? Entonces el rey de Siria dijo, esto hay que acabar con Eliseo. Pero en la cámara más íntima del rey de Siria no era Eliseo quien estaba. ¿Quién estaba en la cámara más íntima? ¿Quién es la que estaba allí? El Dios de los cielos. Escuchaba lo que el rey de Siria planeaba e iba y se lo decía a Eliseo. Porque Dios y Eliseo estaban en armonía. Vivían en el mismo mundo espiritual. Amén. Eliseo, hermano, fervientemente adoraba al Rey del cielo. Él, hermanos, había pedido a Elías que le diera una doble porción de su espíritu. Amén. Este hombre amaba el Dios de los cielos. Este hombre amaba el mundo espiritual. Este hombre tenía la visión puesta en las cosas importantes. Y aunque un ejército enorme acampe
en contra de él, su confianza estaba en el Señor. Entonces el enfoque de Eliseo estaba en el mundo espiritual, en el reino de Dios. El enfoque de este otro hombre, cuando se levantó a la mañana, solamente podía ver problemas. Y cuando salió a la mañana, vio un enorme ejército acampando alrededor de la casa del profeta. Y dijo, aquí somos todos muertos. Y esto, hermanos, está en armonía con lo terrenal. He escuchado muchas veces decir, pero pastor, esta es la realidad. Sí, esa era la realidad. Un enorme ejército estaba acampando delante del Señor. Era real. No era, hermano, ficticio. No era que le estaban mintiendo. Era una cosa real. Un enorme ejército sirio acampaba alrededor de la casa. Hermanos, ¿dónde ponemos nosotros nuestro enfoque? ¿En el problema o en el mundo espiritual? El mundo espiritual gobierna al problema. El Dios de los cielos tiene control sobre el problema. Pero depende mucho en dónde nosotros ponemos nuestro enfoque. ¿En el mundo espiritual o en los problemas? Hoy día, hermanos, la gente quiere, y el mundo en que vivimos quiere que nosotros siempre pongamos el problema, la visión en el problema que estamos viviendo. Nunca es suficiente. Nos quieren mantener enfocados en los problemas. ¿Dónde estamos? Siempre vamos al trabajo y allí siempre tenemos problemas. Nos hablan los noticieros de los políticos de turno y de lo único que nos hablan son de los problemas. Hay otras fuerzas sociales que nunca encuentran satisfacción en nada. Siempre hay que buscar algo más y nos muestran los problemas que tienen. Y cada vez que comienza un nuevo periodo nos dicen, este es el problema y este es el otro problema y este es aquel problema. Yo desde que tengo uso de razón, hermanos, cada vez que comienza un nuevo gobierno, se levantan el pueblo sindical y dice, aquí está el problema. Y los liceos siempre se están para revocar, los liceos siempre se están para pintar, las plazas siempre se están para arreglar, las calles siempre se están para cuidar, las veredas siempre están rotas. Nunca hay una solución, siempre está enfocado en los problemas. Y los países, y las personas, y las familias que solo se enfocan en los problemas, siempre verán la parte negativa de todo el asunto. Son como el criado de Eliseo. Y cuando uno va le dice, pero no te preocupes, Dios te va a bendecir, tú vas a poder solucionar el problema. Pero mi realidad hoy es que estoy de esta manera. Porque hay que estar aquí en mi problema. Hay que estar aquí en esta situación. Y Dios dice que Él puede gobernar y puede solucionar todo eso. Pero uno, a veces, hermanos, queda seducido por el problema y siempre lo está como acariciando. No voy a salir, no voy a poder, no voy a conquistar, no voy a tener una salida a mi situación, siempre voy a estar allí, no voy a poder, y siempre estamos acariciando esa cuestión. Ahora, los dos hombres estaban delante de la misma situación viendo cosas diferentes. Amén. ¿Es posible que dos personas estén delante de la misma situación viendo dos cosas diferentes? Claro que sí. Algunos le llaman punto de vista. Tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Hermano, este no es mi punto de vista. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos para que experimentemos su gloria. Mire lo que dice en el Salmo 91, versículo 11. A ver si me ayuda Angelita allí. Salmo 91, versículo 11. Cuando usted tiene una dificultad y parece que no va a salir de ella, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. Pero usted dirá, dice, yo nunca he visto un ángel. Yo nunca he visto a alguien a mi alrededor. Yo nunca he experimentado una cosa como esa.
de que estoy pasando por un problema o una cosa muy dificultosa y que aparezca un ángel a ayudarme, porque algunos piensan, hermanos, que los ángeles que Dios envía son de ángeles, son de alas enormes, vestidos de blanco, con un aro de santidad arriba, como nos muestran en las figuritas, ¿vio? En las ilustraciones de allí. Y a veces nosotros estamos esperando a ese tipo de personas. Que hagan ese tipo de apariciones y que podamos ver esos seres celestiales. Pero hermano, Dios opera de otra manera, enviándonos a veces personas comunes, cotidianas, que nos ayudan en diferentes situaciones. O a veces Dios envía, como hay textos en la palabra del Señor que nos envía ángeles. Por ejemplo, vamos a ver Daniel capítulo 6, versículo 22. Daniel 6:22. Está Daniel en el foso de los leones. Amén. Dice, mi Dios está en el foso de los leones. ¿Se acuerdan? El rey Medo-Persa lo mandó allí porque todos los sátrapas de turno dijeron, tenemos que acabar con Daniel. Porque Daniel es un ser espiritual, porque Daniel tiene un espíritu diferente, porque Daniel nos habla de asuntos buenos y nosotros no queremos escuchar nada de eso. Hay que acabar a Daniel. Bueno, hicieron un decreto para acabar con Daniel y el destino de quien no obedeciera ese decreto era el foso de los leones. Allí mantenían leones, hermanos, con una hambruna extrema. Esos leones estaban allí solamente con el deseo de comerse a alguien. Y estaban allí adentro y dice que en ese momento cuando fue arrojado Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios envió su ángel. Pero también pasó, hermanos, en el horno de fuego, ¿se acuerda cuando tiraron a los 3 amigos de Daniel? Que apareció una cuarta persona dentro del horno de fuego. Y podríamos seguir enumerando, hermanos, casos donde Dios tomó, hermanos, la iniciativa para librar a sus santos, para librar a aquellos que estuvieran en peligro, para cuidarlos en el camino cotidiano. Y a veces, hermanos, no llegamos a ver en plenitud lo que estaba pasando, pero de pronto pudimos sacar conclusiones. Dios estuvo allí para protegernos. Dios estuvo allí para protegernos. Voy a contar una anécdota más con respecto al accidente que tuvimos hace poco, ¿verdad? ¿Cuántos supieron que tuvimos un accidente hace poco? Estaba mi esposa y Joana conmigo en la camioneta. Nos chocaron, quedamos con las 4 ruedas para arriba. Y en ese instante, hermanos, en fracción de 2-3 minutos, llegó gente de todos lados. Llegaron los bomberos, llegaron la policía, llegó las ambulancias, llegaron todos porque pensábamos que todos estamos fritos. Ya habíamos, o habíamos partido o estábamos por partir de esta tierra. Entonces llegó todo el mundo y estaba todo el mundo, gente allí. Yo no entendía nada, hermano. Me decía que yo estaba en shock, porque en realidad ninguno de nosotros estaba gravemente golpeado, ni estaba cortado, ni tenía una gran herida. Estábamos, sí, conmocionados por el tema, pero ninguno de nosotros estábamos así. Yo me quería ir para mi casa. Pero la gente que estaba allí dice, no, usted tiene que ir al hospital, tiene que ir a la mutualista, tiene que ser revisado, tiene que sacarle... Yo no sentía absolutamente nada. Y bueno, en ese momento, hermanos, yo vi la mano que Dios nos cuidó, que Dios nos guardó. Fue un accidente serio, pero ninguno de nosotros sufrimos ninguna lección grave. Y yo tuve que sentir que dejaran llevar a mi esposa y a Joana, que estaba un poquito más golpeada, Joana, que la llevaran al sanatorio para revisarlas. Pero me querían llevar a mí. Pero yo no tengo nada. ¿Por qué es necesario que yo vaya? Pero yo no tengo. Pero usted tiene que ir, señor, fíjese. Pero es que no tengo nada. Me sentía bien. Yo quería arreglar los temas que habían allí quedado, que todos tenemos que arreglar con el seguro, con todas estas cosas que siempre pasa. Pero, hermanos, lo que veíamos y lo que teníamos
en conclusión con Luján y Joana, es que Dios nos había guardado. Amén. Vimos el mundo espiritual por un momento en nuestra vida, de cómo Dios nos guarda, nos protege, de cómo Dios, hermanos, está atento de nuestro andar y de nuestro caminar. Y que a veces, hermanos, sin haber hecho nada malo, caemos en situaciones difíciles, o a veces el enemigo nos presenta situaciones difíciles, pero aún así Dios nos guarda y nos protege. Estábamos metidos, hermanos, en un asunto espiritual muy importante, porque ya hacía como 3 meses que estábamos, hermanos, programando, hacía mucho más desde el principio de año, pero 3 meses nos pusimos a orar, 3 meses antes, orar, clamar, buscar al Señor por la campaña de Lezica. Y pasamos en tema familiar, hermanos, por una cantidad de situaciones, el cual tuvo que ser operada de la vista, parece que no había evolución, le dieron un diagnóstico horrible. Ustedes saben cómo son los médicos, ¿no? Ellos arrancan por lo peor para bajar a lo mejor, ¿no? Entonces parecía que Luján se iba a quedar ciega el otro día que fuimos al médico, y nos decían cosas muy negativas, y todo esto, conversábamos en casa, esto es que el diablo nos quiere desenfocar. No quiere hacer que miremos el problema y que veamos la gravedad. Y como estábamos enfocados en esa historia, hermanos, entonces llegó algo peor, que fue el accidente. Amén, porque a veces pasamos por esas circunstancias de la vida. ¿Para qué? Para que veamos el mundo espiritual. Es posible verlo. Es posible contemplarlo. Amén. Un cristiano puede ver lo que Dios está haciendo por nosotros. Eliseo en esta oportunidad, hermanos, le dice a su criado, versículo 16, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengan, hermano, tenía la presión en 25, que no voy a tener miedo. Un enorme ejército alrededor. El hombre estaba aterrado, no con miedo, estaba aterrado. Dice, acá nos fregan a todos y no queda nadie. Pero está escuchando de boca de Eliseo que le está diciendo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí está este espiritual, ahí está este aleluya, inventando cosas. Ahí está este que se cree que Dios está al servicio de él, que lo van a solucionar todos los problemas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas cosas? Ahí está esta persona que se cree el súper espiritual. No, hermano, realmente Eliseo estaba viendo lo que su criado no veía. Amén. La realidad del criado era el problema y el ejército enemigo. La realidad de Eliseo era que estaba viendo cómo Dios lo estaba defendiendo, cómo Dios estaba cuidando su vida, cómo el Señor lo estaba protegiendo. No importa cuántos se levanten en contra mí, el Señor estará allí para defendernos. No importa cuántos se levanten en contra de nuestra vida, el Señor está allí para protegernos, para cuidarnos. Para que el criado viera lo que Eliseo veía, Eliseo tuvo que interceder por él. Tuvo que orar por él. Amén. Y a veces, hermanos, tenemos que nosotros orar por nuestros hermanos, orar por nuestros familiares, orar por nuestros amigos, orar por nuestros hermanos en la iglesia, para que puedan ver el mundo espiritual. Porque esto no es de todos, pero todos podemos alcanzarlo. Esto no es de todos. A veces hay algunos que tenemos mayor experiencia. No es que tengamos mayor espiritualidad ni nada que se le parezca, hermanos. El Señor dice que cuando estamos en Cristo tenemos toda su plenitud. No tenemos un poquito de Cristo, tenemos toda su plenitud. El asunto es nuestra fe. ¿Usted cree o no cree? ¿Tiene fe o no tiene fe? Amén. Y allí hay distintas dimensiones con respecto a la fe, ¿verdad? Aunque dice la Escritura, hermano, que si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías transformar o podrías trasladar un monte al mar. Imagínense, los que amplían un poquito más ese rango. Amén. No hay nada imposible para aquel que cree, dice la Escritura. Y como Eliseo
era alguien, hermanos, que ejercitaba la fe, oró por su criado y le dijo: Señor, déjalo ver el mundo espiritual. Déjalo que él lo vea. Deja que él vea este gran ejército de ángeles que acampan a nuestro alrededor. Déjalo ver. Permítale que él vea cuánta gente nos acompaña a nosotros. Que no tenga miedo de ese enorme ejército terrenal, que no tenga miedo de ese enorme ejército que está acampando, porque los nuestros son más y son más poderosos y pueden controlar todas las cosas en el nombre maravilloso de Jesús. Y dice aquí la palabra del Señor que el criado pudo abrir los ojos. ¿Qué pasó en ese momento? Sería interesante ver en ese momento, ¿verdad? Ese momento del milagro. Ese momento, hermano, a mí me causa una enorme felicidad ver a algunos hermanos a veces cuando están esperando y tienen, hermanos, el milagro, y viene la alegría de experimentar el milagro, y viene la alegría de experimentar el poder de Dios, y viene la alegría de que han visto la gracia del cielo en sus vidas. Y eso es extraordinario. Fíjese en ese momento, hermanos, este criado, sus ojos se abren al mundo espiritual. Por primera vez, sus ojos pueden ver lo que el profeta veía. Y que solo estaba, hermanos, separado por una oración. Amén. Una oración. El profeta dijo: déjale ver. Versículo 17. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. A veces cuando pensamos en oraciones, hermanos, para ver milagros, pensamos que tienen que ser oraciones con palabras muy elocuentes, muy rebuscadas, y con un ruego muy largo, o a veces que tienen que ser en algún horario especial. Pero, hermanos, cuando oramos con fe, palabras concretas, sencillas, amén, Dios las escucha. Dios las escucha. Y nosotros demostramos nuestra fe al Dios de los cielos, que estamos confiando en Él. Amén. Señor, tengo que tomar esta decisión. Ayúdame a elegir correctamente. Señor, estoy con esta enfermedad. Señor, sáname o muéstrame lo que quieres darme. A veces tenemos, hermanos, que pasar por alguna circunstancia difícil. Señor, muéstranos lo que quieres enseñarnos. Oración sencilla, que brote de nuestro corazón, que le hable al Señor, diciéndole que estamos confiando en Él. El profeta le dijo: Señor, ábrele por favor los ojos a este cristiano carnal que no ve lo que estoy viendo. Déjalo ver. Y al instante, hermanos, se le abrieron los ojos y pudo ver el gran ejército a su alrededor. Extraordinario, ¿verdad? Qué experiencia maravillosa. Qué experiencia extraordinaria. Amén. De ver lo que el profeta estaba viendo. De ver la gloria de Dios a su alrededor, de ver y entender cómo Dios nos protege y nos guarda. Podremos estar en peligro, pero Dios nos guarda. Podemos pasar por circunstancias dolorosas, pero Dios nos guarda. Podremos pasar a veces, hermanos, por caminos de peligro. El Señor está allí cuidando nuestro andar. Amén. Debemos confiar en el Dios de los cielos. Usted y yo, hermanos, debemos confiar en el Dios de los cielos. Aleluya. Manteniendo, hermanos, nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Nuestra relación con el Dios eterno. Ahora, estaban experimentando el milagro. Ahora, Eliseo veía el mundo espiritual y también veía el criado, el mundo espiritual. Estaba allí viendo y asombrado, diciendo: ¡wow! ¿Se imagina? Tremendo. ¿De dónde salió toda esta gente? Estos son los ángeles del cielo que Dios manda.
Y estaban fascinados en medio de ese, porque estas cosas espirituales, hermanos, fascinan. Por eso a la gente le gusta ver. La gente le encanta ver milagros. ¿Por qué? Porque trae una fascinación especial. Trae una fascinación, hermanos, el poder de Dios, la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando a veces no se ven estas cosas, se inventan. Se inventan, porque a veces la gente es seducida a través del invento de algunos mal llamados profetas de Dios o mal llamados pastores de Dios, que hacen ver cosas que no son reales, que cae polvo del cielo, polvo de oro, que le sale aceite de las manos, que las billutería que se compró, usted vino al culto y se transformaron en diamantes reales. Qué bueno, dijo un hermano, porque dice, mañana vengo con todo lleno de billutería. Me tiro toda la billutería que tenía en casa y... Pero hay gente, hermanos, que como no ven, inventan. Si nosotros notamos en este pasaje y en otros más, nosotros cuando queremos ver, la iniciativa no es parte nuestra, es Dios que nos quiere proteger. Es Dios que quiere hacer el milagro. Amén. No es iniciativa nuestra. A veces Dios tiene que usar de misericordia por nosotros, por decir, este incrédulo no cree. Cosa que Jesucristo hizo muchas veces estando aquí en la tierra. No seas incrédulo, sé creyente. Un día el discípulo Tomás, el Señor ya se había aparecido a los otros, él estaba en otra onda porque no estaba con los discípulos, pero como le dijeron que Jesús estaba apareciendo, estaba mostrándose a ellos, un día estaban todos reunidos y estaba Tomás. Y Tomás estaba allí, hermanos, en medio de todos, nosotros fascinados porque otra vez estaba Jesús entre medio de ellos, pero Tomás estaba, a mí si no me muestra los clavos en la mano y no me muestra la herida en el costado, yo no voy a creer nada. Decía Tomás, ¿no? Porque era alguien muy intelectual, alguien muy con mucha capacidad de razonamiento y no me iban a embaucar fácilmente. Entonces Tomás fue mirado por el Señor Jesús y el Señor Jesús, ven acá, no seas incrédulo, sé creyente. Sé un verdadero hijo de Dios. Mete tu mano en mi costado y mira las palmas de mi mano. Tomás fue e hizo, metiendo la mano en los costados y mirando. Y entonces cayó de rodillas y dijo, mi Señor, mi Dios. Porque Dios quiere, hermano, que nosotros seamos creyentes. Que seamos sus hijos. Que seamos sus discípulos. Que veamos el mundo espiritual. No quiere que permanezcamos, hermanos, en el estado de negación a lo espiritual. Y algunos, hermanos, en este estado de fascinación, como venía diciendo, piensan que los problemas van a desaparecer. ¿Alguna vez le pasó? Ya oré al Señor, el problema va a desaparecer. Aquí esto ya está todo. Desaparece en el nombre de Jesús. Y mientras estaba Eliseo y el criado mirando el mundo espiritual, dice el versículo 19, y luego que los sirios descendieron a él. O sea que el problema no había pasado, estaba latente allí. Y ahora ese problema que estaba en estado de amenaza se vuelve real. Dice, descendieron a donde estaban ellos, con las intenciones de matarlos, con las intenciones de cobrar sus vidas. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que a veces en ese estado, hermanos, de buscar al Dios de los cielos, a veces los problemas no desaparecen en forma instantánea. El peligro sigue latente, la situación todavía está allí, los problemas todavía pueden perseguirnos, pero todo puede cambiar si volvemos a orar nuevamente. Específicamente para que el Señor se manifieste. Ahora, hay una cosa interesante aquí, hermanos, que no es una simple oración,
es una oración inteligente, con estrategia. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos ha dado cabeza para pensar. Algunos de nosotros creemos que la cabeza es para criar pelo. O pensamos que la cabeza es para mantenernos bonitos, ¿no? A veces pensamos, hermanos, que no podemos usarla porque decimos, mi cabeza está muy oxidada. Yo estudiaba en otro tiempo, pero ahora está muy oxidada mi cabeza. De ninguna manera, hermanos, somos personas racionales. Somos personas racionales. La Biblia nos insta, hermanos, que nuestros cultos tienen que ser cultos racionales. Entonces tenemos que orar con inteligencia. Cuando yo estoy leyendo este pasaje, hermano, que lo he leído, no sé, una veintena de veces o quizás más, me doy cuenta, hermanos, de dónde salió la ocurrencia de Eliseo de orar para que ese ejército quedara ciego. Fíjese, versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿A quién se le hubiese ocurrido algo de eso? Yo me río, hermano, porque Eliseo, hermano, tenía clara cuál era la estrategia más eficiente en ese momento. Si este ejército queda ciego, quedará inútil. ¿Qué peticiones hubiésemos hecho nosotros en ese momento? Quizás habría una diversidad enorme de peticiones. Que les caiga un rayo del cielo y los parta a todos. Que se abra la tierra y entonces todo el mundo caiga al abismo. A veces la mente del ser humano es muy creativo para la fantasía, pero no lo usamos bien. En ese momento Eliseo dice que queden todos ciegos. Interesante, ¿verdad? A mí me parece, hermano, extremadamente interesante porque inhabilitó a ese enorme ejército, hermanos, con una oración concreta, creyendo en el poder sobrenatural de Dios. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros debemos orar con sabiduría y que debemos, hermanos, pedirle a Dios cosas concretas. A veces nuestras oraciones, hermanos, son monólogos de larga duración donde decimos un montón de cosas y no decimos casi nada. Y está bien cuando uno, hermano, se arrodilla a orar para agradecer al Señor, para bendecir al Señor, hermanos, de dar palabras de alabanza, de adoración, de reconocer la soberanía de Dios y de todas estas cosas. Pero cuando usted quiere que Dios actúe en un problema o en una situación específica, debe ser específico. Si el problema no desaparece, inhabilítelo en el nombre de Jesús. Ahora, esto no funciona, hermano, si usted, por ejemplo, se va al shopping y se gasta el sueldo entero y después dice, Señor, quítame este problema. Ahí se metió solito. Si se metió solito, hay que buscar solución solito en ese tema. Pero entiende, hermanos, que a veces cuando los peligros vienen y lo detectamos que vienen de parte del enemigo, lo que necesitamos es orar en forma concreta. Ora al Señor en forma concreta. Ora al Señor en forma concreta. Y pida al Señor en el nombre de Jesús, quita esta situación. Dame sabiduría para resolverla en el nombre de Jesús. Señor, que pueda tener un paso inteligente ante esta situación, ante este problema para resolverlo. En el nombre de Jesús. Ore en forma concreta. Amén. Busque a Dios en forma concreta. Una oración sencilla con las palabras adecuadas sobre el problema, Dios va a actuar.
en el nombre de Jesús. No importa si el problema se agudiza, no importa, hermanos, si el problema se tiende a ejecutarse y las cosas parece que no van a cambiar. Hermanos, en el nombre de Jesús, su oración al Dios de los cielos lo va a hacer cambiar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solamente quita, hermanos, o depende de su decisión en el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos toda esta historia espiritual, nos damos cuenta, hermanos, que aquí significativamente lo que estuvo, digamos, por sobre todas las cosas, fue la visión espiritual de Eliseo. Y hermano, déjeme decirle, esta no es una cosa, digamos, única sobre la vida de un profeta. Todos nosotros podemos tener visión espiritual porque tenemos la mente de Cristo. Amén. El asunto, hermanos, es que hay que estar enfocados. Hay que enfocarse en lo espiritual. Dice la Biblia, hermanos, que nuestra existencia aquí es cortísima comparada con la eternidad. Entonces usted no esté pendiente ni observando ni con intereses en lo terrenal, porque esto es efímero. Esto es efímero, va a desaparecer, pero aquí es donde nosotros, a través de nuestra relación con Cristo y la salvación de nuestra alma, accedemos al mundo eterno. Entonces aquí, hermanos, no hay que perderse la oportunidad. No hay que perderse la oportunidad. Amén. Hay que estar enfocado en lo espiritual. Lo terrenal es temporal, lo celestial es eterno. Manténgase enfocado en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Póngase de pie en esta hora.